Operaremos de forma independiente a partir de ahora. Eso fue todo. Una frase de Sofía Corona, y estaba fuera de la reunión. Sin explicaciones, sin revisión técnica, nada. Solo un despido cortés, como si fuera un proveedor que se había quedado más tiempo del debido. Por cierto, soy Bruno Soto. 51 años. Y he pasado los últimos 18 años construyendo el sistema de logística que mantiene en funcionamiento a Acero Logística del Norte. No los bonitos paneles de control que a los ejecutivos les encanta presumir, sino lo que de verdad hay debajo. La lógica que decide qué camión va a dónde, el enrutamiento que se adapta cuando hay tráfico. Los sistemas de conmutación por error que nos mantienen en cumplimiento cuando la SCT aparece sin avisar. Para que te hagas una idea, Sofía llevaba en la empresa apenas 8 semanas. Recién salida con una maestría en Administración de Empresas del TEC de Monterrey, trajes elegantes y una forma de hablar de la transformación digital como si hubiera inventado Internet. No paraba de usar frases como sistemas heredados e iniciativas de optimización, que es la jerga corporativa para decir esto viejo tiene que desaparecer. Déjame retroceder un segundo. Cuando Sofía llegó, pensé que trabajaríamos bien juntos. El nuevo director de tecnología quiere entender los sistemas, tiene sentido. Pero cada vez que intentaba explicar cómo funcionaba algo, me interrumpía. ¿Puedes resumir esto en viñetas? ¿O tienes una diapositiva con un resumen general? No quería entender el sistema. Quería empaquetarlo. Esto es lo que realmente me molestó. Se refería a mi trabajo en las reuniones como si fuera una especie de carga heredada. Necesitamos modernizar nuestra envejecida infraestructura, decía, o es hora de ir más allá de las soluciones que requieren mucho mantenimiento. Mientras tanto, esa envejecida infraestructura procesaba 2.400 entregas al día en 6 estados del Bajío sin despeinarse. ¿Quieres saber cómo construí esto? En 2006, este lugar era un desastre. Hablo de camiones que llegaban a los almacenes equivocados, conductores que se pasaban horas esperando el despacho, envíos farmacéuticos bajo un calor de más de 30 grados porque nadie sabía dónde estaban los camiones con clima controlado. Era un caos. No lo arreglé con presentaciones de PowerPoint. Pasé 6 meses viajando con los conductores, de pie en los muelles de carga a las 4 de la mañana, viendo donde el mundo real le daba una patada en los dientes a nuestros bonitos planes. Cada regla en mi sistema surgió de problemas reales, entregas fallidas, cuellos de botella en los cambios de turno, patrones de tráfico a los que les importaban un bledo nuestras ventanas de entrega proyectadas. ¿El sistema que construí? Aprende. Si una ruta se retrasa por obras, lo recuerda y ajusta los horarios futuros. Si un almacén se satura los viernes, empieza a programar las entregas más temprano en la semana. Cuando la COFEPRIS aparece para una inspección sorpresa de nuestra cadena de frío farmacéutica, todo pasa porque el sistema ha estado monitoreando las temperaturas y el cumplimiento en tiempo real. Esa historia nunca llegó a las presentaciones de Sofía. Para ella, el sistema simplemente existía, como un software que se materializó de la nada y empezó a funcionar. Me preguntaba cómo funcionaba algo, pero en realidad no quería una explicación. Quería un resumen lo suficientemente corto como para caber en una diapositiva. Y esto es lo que realmente me molestaba, empezó a cambiar el lenguaje en torno a mi trabajo. Lo que antes se llamaba nuestra plataforma crítica se convirtió en una función de soporte heredada. Mi rol pasó del arquitecto de sistemas al recurso técnico. Luego empezó a usar esta frase que hacía que se me erizara la piel, activo interno. Optimización de activos internos. Transferencia de activos internos. Continuidad de activos internos. La soltaba en los correos electrónicos como si nada, pero yo sabía lo que estaba haciendo. Estaba redefiniendo mi trabajo como propiedad de la empresa en lugar de algo que yo había construido y poseía. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de modernización o eficiencia. No solo querían que me fuera, querían lo que yo había creado, separado del tipo que realmente entendía cómo funcionaba. El correo electrónico de seguimiento llegó 1 hora después de esa reunión. Tono profesional, casi amistoso. Me agradeció mis contribuciones históricas, confirmó mi despido con efecto inmediato y luego añadió una última petición, para fines de continuidad. Necesitaremos la entrega completa de la arquitectura del sistema, los marcos de control y los procedimientos operativos. Leí esa línea 2 veces.
No estaba pidiendo documentación. Estaba pidiendo el corazón de todo lo que había construido durante 18 años. Los algoritmos de enrutamiento, la lógica de manejo de excepciones, los puntos de integración con nuestros socios transportistas, todo. Cerré el portátil y me recosté en mi silla. ¿Sabes lo que pensé? De ninguna manera. Pero aquí es donde se pone interesante. Verás, no soy un simple programador que tropezó con la logística. Antes de Acero Logística del Norte, pasé 8 años en la Fuerza Aérea Mexicana haciendo coordinación de la cadena de suministro. Movíamos equipos críticos a zonas de combate donde un envío retrasado podía significar la muerte de personas. Aprendes a pensar con 3 movimientos de antelación, y definitivamente, aprendes a protegerte las espaldas. Cuando firmé mi primer contrato con Acero Logística del Norte en 2006, me aseguré de que el lenguaje legal fuera a prueba de balas. La propiedad total de toda la arquitectura del sistema, el código fuente y la infraestructura operativa me pertenece. La empresa solo obtiene una licencia de uso, pueden usar los resultados, pero no son dueños del motor. La mayoría de los contratistas no piensan con tanta antelación. Están tan ansiosos por conseguir el acuerdo que firman cualquier cosa. Pero yo había visto lo que sucede cuando las empresas deciden que ya no te necesitan. El movimiento inteligente es protegerte antes de necesitar protección. Sofía estaba a punto de descubrir lo bien que me había protegido. Mi respuesta a su petición fue simple: hoy no. Pero no iban a aceptar un no por respuesta. O no, no Sofía Corona y su flamante maestría en administración de empresas. El primer intento serio llegó 3 días después. Reunión de evaluación de la transición, la llamaron. Cuando una empresa trae abogados a lo que debería ser una entrega técnica, sabes que ya no estás lidiando con un malentendido. Estás lidiando con un plan. En la reunión estaban Sofía, un gerente de cumplimiento que nunca había visto, y un abogado externo cuya cámara se mantenía ligeramente desenfocada. Un toque muy profesional, sí señor. Tenían diapositivas preparadas siempre con las diapositivas, desglosando mi trabajo en pequeñas cajas etiquetadas como modular, transferible y autónomo. Lo que me mató fue esto: no intentaban entender cómo funcionaba el sistema. Estaban construyendo un caso para justificar por qué no me necesitaban para hacerlo funcionar. Sofía fue la que más habló, usando frases como continuidad del conocimiento y mitigación de riesgos. El abogado lanzó términos como límites de la propiedad intelectual. Curioso cómo esos límites se volvieron repentinamente poco claros después de 18 años de un lenguaje contractual nítido. Mantuve la boca cerrada y tomé notas. En la Fuerza Aérea Mexicana, teníamos un dicho: cuando el enemigo comete un error, no lo interrumpas. Y vaya si estaban cometiendo errores. Después de esa reunión, mi bandeja de entrada explotó. Solicitud de diagramas de arquitectura. Solicitud de esquemas de base de datos. Solicitud de credenciales administrativas. Cada correo electrónico terminaba con la misma línea: para la planificación de la continuidad interna. ¿Esa frase? Fue entonces cuando supe con certeza lo que buscaban. No estaban recopilando documentación, estaban haciendo inventario. Querían saber exactamente qué iban a robar antes de apretar el gatillo. Mis respuestas fueron breves y directas. Hacía referencia al lenguaje del contrato, proporcionaba resúmenes generales sin exponer la lógica real. Cuanto más frío me volvía, más cálidos se volvían sus correos. Una clásica jugada de poder: cuando no puedes conseguir lo que quieres a través de la autoridad, intentas el encanto. Luego, el departamento legal me contactó directamente. No Sofía, no el tipo de cumplimiento, sino el bufete de abogados que Acero Logística del Norte había contratado. Necesitaban aclarar los límites de la propiedad intelectual, dijeron. Esos límites habían sido claros como el cristal durante 18 años, pero de repente eran confusos. Claro. Aquí es donde las cosas se pusieron realmente interesantes. En la siguiente reunión, dejaron de preguntar y empezaron a ordenar. El abogado habló de modelos de asignación de recursos internos. El gerente de cumplimiento discutió los calendarios de incorporación para la administración del sistema. Sofía hablaba como si mi rol ya hubiera sido absorbido por la estructura de la empresa. Cuando intenté corregirlos educada y profesionalmente, la sala se quedó en un silencio sepulcral.
No un silencio de confusión. Un silencio calculador. Fue entonces cuando Sofía soltó la verdadera bomba. Casi al final de la llamada, con la mayor calma, dijo que necesitarían acceso completo al repositorio del código fuente y a las credenciales de la infraestructura operativa. Déjame decirte algo sobre la diferencia entre el código fuente y el acceso a la infraestructura. El código fuente es como tener los planos de un edificio. ¿El acceso a la infraestructura? Eso es tener las llaves del edificio, los códigos de la alarma y la autoridad para cambiar las cerraduras. No estaban pidiendo entender el sistema. Estaban exigiendo poseerlo. Le pedí que repitiera la petición. En parte porque quería asegurarme de haber oído bien. En parte porque quería que esa exigencia quedara flotando en el aire para que todos la oyeran. No dudó, la repitió palabra por palabra, como si fuera lo más razonable del mundo. Fue entonces cuando supe que habíamos pasado de la negociación a algo completamente diferente. Estaban tratando de tomar por procedimiento lo que no podían tomar por derecho. La llamada terminó de manera bastante profesional. Sin gritos, sin acusaciones, solo el reconocimiento de que nos habíamos escuchado. Pero después de colgar, me quedé sentado sintiendo algo que no había sentido desde mis días en la Fuerza Aérea Mexicana. Esa claridad fría que llega justo antes de una pelea. Pensaron que el proceso los protegería. Pensaron que si seguían los pasos corporativos correctos, el consentimiento se volvería irrelevante. Estaban a punto de aprender lo contrario. Verás, esto es lo que Sofía no entendía sobre los contratos. Seguía hablando de la interpretación empresarial estándar y prácticas comerciales modernas, como si los acuerdos fueran sugerencias que evolucionaban con el tiempo. Así no funcionan los contratos. Los contratos son momentos congelados de entendimiento mutuo. No les importa tu vocabulario corporativo ni la confianza de tus ejecutivos. El contrato que había firmado con Acero Logística del Norte fue escrito exactamente para este momento, cuando alguien con autoridad intentaría reemplazar el consentimiento con la suposición. Cada cláusula había sido negociada cuidadosamente, cada término definido con precisión. La propiedad total de toda la arquitectura del sistema, la lógica, el código fuente y la infraestructura operativa seguía siendo mía. Punto. Acero Logística del Norte solo tenía una licencia de uso. Podían usar los resultados, medir el rendimiento, incluso quejarse de los resultados. Pero no podían copiarlo, transferirlo ni crear derivados. Y definitivamente no podían exigir las llaves del reino solo porque habían decidido que la independencia era más conveniente que la asociación. Cuando expliqué esto durante nuestra siguiente reunión, leyendo directamente del lenguaje del contrato, Sofía escuchó con una sonrisa paciente, como si estuviera esperando a que terminara de recitar el juramento a la bandera para que los adultos pudieran volver a sus asuntos. ¿Su respuesta? Ese puede ser el lenguaje técnico, pero la interpretación empresarial estándar sería que cualquier cosa desarrollada para resolver problemas de negocio eventualmente pertenece al negocio. No discutí filosofía con ella. Señalé las firmas y las fechas. Los contratos no se adaptan a las tendencias. No les importa lo que es estándar o conveniente. Les importa lo que se acordó cuando ambas partes tenían el mismo poder de negociación. La sala volvió a quedarse en silencio. El departamento legal intercambió miradas. Alguien silenció su línea para susurrar fuera de cámara. Finalmente, Sofía concluyó con jerga corporativa sobre revisar opciones internamente y explorar enfoques alternativos. La notificación de despido llegó a mi bandeja de entrada esa misma tarde. Efecto inmediato, sin periodo de transición, sin reconocimiento de proyectos en curso. Solo una liquidación corporativa limpia con el lenguaje de confidencialidad habitual. Me quedé mirando ese correo electrónico más tiempo del que debería. No porque estuviera sorprendido, lo había visto venir desde hacía semanas. Sino por el momento. Realmente pensaron que rescindir mi contrato me forzaría la mano, que haría que la resistencia fuera impracticable. Lo que no entendieron fue que el fin de mi contrato no cambiaba nada sobre la propiedad. En todo caso, aclaraba la situación. Acababan de despedir a la única persona autorizada para operar su sistema más crítico. Ese fue su primer error. No sería el último. ¿Sabes qué pasó después? Actuaron como si ya hubieran ganado.
La mañana después de mi despido, empezaron a circular correos internos celebrando el avance de Acero Logística del Norte hacia la independencia operativa. Se intercambiaron felicitaciones, las previsiones se volvieron optimistas, y la dirección se dio palmaditas en la espalda por tomar el control de los activos tecnológicos principales. No recibí esos correos directamente, pero las noticias vuelan en la logística. Los conductores hablan con los despachadores hablan con los chicos del almacén. Los chicos del almacén hablan con todo el mundo. Además, todavía tenía amigos en la empresa que estaban desconcertados por toda la situación. Así que me senté y observé. No llamé a nadie, no envié correos electrónicos furiosos, no hice nada más que esperar. En la Fuerza Aérea Mexicana, a esto lo llamábamos el juego de la espera. A veces, el mejor movimiento es no hacer ningún movimiento. Desde su perspectiva, todo parecía genial. La interfaz del sistema seguía funcionando, los paneles de control cargaban limpiamente. Los indicadores de estado se mantenían en verde, las rutas aparecían mapeadas y listas. Para alguien que medía el éxito a través de informes trimestrales, debió parecer una victoria completa. Esto es lo que no podían ver, la diferencia entre una interfaz y el control real. Verás, mi sistema fue construido con capas. ¿La bonita interfaz que a los gerentes les encantaba capturar en pantalla? Eso era solo la pantalla. El trabajo real ocurría debajo, la lógica de enrutamiento que recalculaba las cargas en tiempo real, el manejo de excepciones que solucionaba problemas antes de que nadie los notara, los puentes de integración que hablaban con los sistemas de nuestros socios transportistas. Y lo más importante, toda esa lógica estaba protegida por protocolos de autorización. El sistema solo aceptaría comandos de fuentes autenticadas. Y como yo lo había construido, yo era el único que podía otorgar esa autenticación. Ellos tenían el volante, pero yo seguía siendo el dueño del motor. Ahora, quiero dejar algo claro. No estaba planeando un sabotaje ni nada malicioso. El sistema fue diseñado para fallar de forma segura, no destructiva. Si no podía obtener la autorización adecuada, simplemente dejaría de tomar nuevas decisiones. Seguiría mostrando los últimos datos buenos conocidos, pero no procesaría nuevas entradas. Piénsalo como un coche con un inmovilizador. El motor no arranca sin la llave correcta, pero no explota la transmisión solo para fastidiarte. Las primeras grietas aparecieron alrededor de las 10 de la mañana del día siguiente. Nada dramático, solo inconsistencias menores que la gente atribuyó inicialmente a un error humano. Un camión apareció en el muelle 7 cuando el sistema decía muelle 12. Un conductor recibió asignaciones de ruta duplicadas. Cosas pequeñas que los gerentes de almacén pensaron que podrían manejar manualmente. Pero aquí está el problema con la logística, todo está conectado. Un camión en el lugar equivocado no solo afecta a esa entrega. Afecta las siguientes 3 entregas, la programación de los muelles, los recuentos de inventario del almacén. Es como tirar de un hilo en un suéter. Para el mediodía, los problemas se estaban acumulando. Los conductores llamaban al despacho pidiendo aclaraciones sobre rutas que no tenían sentido. Los supervisores de almacén reasignaban manualmente el espacio de los muelles porque el sistema seguía reservando bahías 2 veces. El servicio al cliente comenzó a recibir quejas sobre ventanas de entrega incumplidas, entregas que el sistema insistía en que se habían completado a tiempo. Fue entonces cuando la gente dejó de confiar en las luces verdes de sus pantallas y empezó a hacer llamadas telefónicas. Cuando la gente de logística deja de confiar en sus sistemas y empieza a coordinarse manualmente, sabes que tienes un problema. El turno de la tarde empeoró todo. Los nuevos conductores iniciaron sesión esperando asignaciones claras, pero obtuvieron las rutas del día anterior. Llegaron nuevos envíos pero no pudieron procesarse porque el sistema trabajaba con datos de inventario obsoletos. Un camión refrigerado que transportaba productos farmacéuticos se quedó en el patio durante 2 horas porque el sistema no podía averiguar qué bahía con temperatura controlada estaba realmente disponible. A las 4 de la tarde, ya no eran fallos menores. Era un caos operativo. Esto es lo que yo veía desde mi lado. Los flujos de datos se habían congelado en algún momento alrededor de las 8 de la mañana. El sistema funcionaba con información en caché, reproduciendo el plan logístico del martes en la realidad del miércoles. Cada hora que pasaba ampliaba la brecha entre la pantalla y la realidad.
Mi teléfono empezó a vibrar alrededor de las 3 de la tarde. La primera llamada fue de alguien del despacho, un número que reconocí pero no contesté. Luego llamó operaciones. Luego un número que no reconocí, probablemente de la dirección. Los dejé a todos en el buzón de voz. Los correos electrónicos también empezaron a llegar. Revisión rápida, ¿estás viendo algún problema con el rendimiento del sistema? Luego, ¿puedes confirmar si se aplicaron actualizaciones de mantenimiento a la lógica de enrutamiento? Por la noche, urgente, por favor, informa sobre el estado del sistema de inmediato. Cada mensaje se volvía más desesperado, pero ninguno admitía cuál había sido realmente la causa del problema. Todavía pensaban que era un fallo técnico, no las consecuencias de sus decisiones. La verdadera escalada llegó alrededor de las 6 de la tarde. Un cliente, un gran distribuidor farmacéutico, envió una notificación formal sobre envíos retrasados que activaban cláusulas de penalización. Ese correo electrónico copió a la mitad del equipo ejecutivo y mencionó la posible cancelación del contrato. Fue entonces cuando el tono cambió de «¿puedes ayudarnos a solucionar el problema?» a «necesitamos hablar de inmediato». Pero aquí está lo hermoso, todavía no podían atreverse a decir lo que realmente necesitaban decir. Nadie quería admitir que habían despedido a la única persona que podía solucionar su problema. Nadie quería reconocer que su independencia operativa había durado exactamente un día hábil. El último correo electrónico de esa noche vino de Daniel Valdés, el presidente del consejo. Asunto: discusión urgente requerida. El mensaje era breve: Bruno, necesitamos programar una llamada a tu mayor conveniencia para discutir las opciones de restauración del sistema. Opciones de restauración del sistema. No cometimos un error. No necesitamos tu ayuda. Lenguaje corporativo, hasta el final. Leí ese correo electrónico 2 veces, luego cerré el portátil y fui a preparar la cena. Habían intentado robar 18 años de mi trabajo en 18 horas. Pensé que podían apechugar con las consecuencias por una noche. A veces, la mejor respuesta a la urgencia es la calma. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada en absoluto. Habían pedido independencia. Ahora estaban probando lo que realmente costaba la independencia. A la mañana siguiente, me tomé mi tiempo con el café y leí las noticias antes de revisar mi teléfono. 17 llamadas perdidas y 12 correos electrónicos, todos marcados como urgente. La desesperación prácticamente irradiaba a través de la pantalla. Llamé a Daniel Valdés alrededor de las 9 de la mañana. No tenía sentido hacerlos esperar más, no estaba siendo cruel, solo estableciendo que la urgencia era una calle de doble sentido. La llamada de conferencia se llenó rápidamente. Valdés estaba allí, con aspecto cansado. Sofía estaba presente, pero podría haber sido un mueble más, cámara encendida, boca cerrada. Finanzas, operaciones, legal, incluso alguien de gestión de riesgos. Cuando tantos departamentos aparecen en una llamada, sabes que el problema se ha vuelto más grande de lo que nadie quiere admitir. Nadie se molestó en charlas triviales. Valdés fue directo al grano: Bruno, estamos experimentando algunas dificultades técnicas y necesitamos discutir las opciones de restauración. Aprecié la franqueza, así que le devolví el favor. El sistema no está roto, Daniel. No responde porque no reconoce la autoridad operativa actual. Arreglar eso requiere restaurar la autorización adecuada, y eso viene con condiciones. La sala se quedó en silencio mientras la gente procesaba lo que acababa de decir. El sistema no había fallado. Había hecho exactamente lo que estaba diseñado para hacer cuando se operaba sin permiso. Expuse mis términos claramente: una tarifa de restauración de emergencia de 15 millones de pesos, un reconocimiento inmediato por escrito de que toda la propiedad intelectual seguía siendo mía, y un nuevo contrato con mejores condiciones, 5 millones de pesos anuales en lugar de los 3 millones anteriores, además de un lenguaje blindado sobre la propiedad que no pudiera reinterpretarse más tarde. Sofía no pudo contenerse. Intervino, llamándolo irrazonable y básicamente extorsión. Intentó enmarcar mis condiciones como si me estuviera beneficiando de una crisis que yo había creado. Aquí es donde tuve que poner las cosas en su sitio. Yo no creé esta crisis, Sofía. La creaste tú cuando rescindiste mi contrato y exigiste un acceso al sistema para el que no tenías autorización.
Estas no son amenazas, son el coste de la restauración de emergencia en tu plazo. La sala cambió después de eso. Podías sentir cómo cambiaba la energía. Finanzas preguntó sobre el plazo de implementación. Legal quería claridad sobre el lenguaje de reconocimiento. Operaciones preguntó cuánto tiempo tardaría la estabilización completa. Cada pregunta asumía la aceptación. Ya estaban pasando por alto las objeciones de Sofía sin realmente abordarlas. Fue entonces cuando Daniel Valdés demostró por qué era el presidente del consejo. Su voz se mantuvo tranquila, casi indiferente, cuando le dijo que dejara de discutir. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que el fallo del sistema hubiera creado. Me hizo 3 preguntas, ¿eran mis términos finales? Sí. ¿Sería la restauración inmediata una vez ejecutada? Sí. ¿Había alternativas? No. Asintió una vez y le dijo al departamento legal que preparara los documentos. Así de simple, la negociación había terminado. Lo que más me impactó fue ver a Sofía volverse irrelevante en tiempo real. Su autoridad no se desvaneció con discusiones o confrontaciones, simplemente fue silenciosamente redirigida a su alrededor. Cuando se necesitaron actualizaciones, se dirigieron a legal. Cuando se discutió la implementación, se dirigieron a operaciones. Ella todavía estaba en la reunión, pero la reunión había seguido adelante sin ella. La transferencia de dinero se completó al mediodía. Confirmé la recepción, luego caminé hacia mi oficina en casa y encendí la consola de control. Sin dramatismo, sin fanfarria, tal como lo había hecho cientos de veces antes. El sistema nunca había estado roto. Simplemente había estado esperando. Los canales de datos cobraron vida primero. Las entradas en tiempo real reemplazaron la información en caché del día anterior sin problemas, como despertar de una pausa en lugar de recuperarse de un daño. En 5 minutos, los conflictos de enrutamiento desaparecieron. Las asignaciones duplicadas se corrigieron solas. Los camiones que se habían desviado de su horario recibieron instrucciones actualizadas antes de que los conductores siquiera llamaran para pedir aclaraciones. A los 10 minutos, el flujo de tráfico se normalizó. Los cuellos de botella del almacén se despejaron exactamente en la secuencia que había programado años antes. A los 15 minutos, los indicadores de cumplimiento pasaron de amarillo a verde. A los 20 minutos, el panel de control mostraba un estado operativo completo en todas las regiones. Me uní a la llamada de estado para confirmar que todo funcionaba correctamente. Un grupo diferente esta vez, operaciones, finanzas, legal. Voces profesionales informando de correcciones en todos los sistemas. Sin celebración, solo la tranquila satisfacción de la competencia restaurada. Sofía estaba técnicamente presente, pero podría haber sido un salvapantallas. Cuando el presidente pidió actualizaciones, se dirigieron a otras personas. Cuando se discutieron los siguientes pasos, ella no fue incluida. Su nombre dejó de aparecer en los correos electrónicos de seguimiento esa tarde. 3 días después, recibí un memorando interno reenviado por error. Donde solía aparecer el nombre de Sofía bajo el título de director de tecnología, aparecía otra persona como director de tecnología interino. Su destitución no se había anunciado públicamente, pero definitivamente había ocurrido. Así es como funciona la responsabilidad corporativa, no con drama ni humillación pública, sino a través de una silenciosa reasignación a la irrelevancia. La nueva oferta de contrato vino de un vicepresidente senior con el que nunca había trabajado directamente. Tono profesional, reconociendo mi respuesta mesurada en circunstancias difíciles. Querían una asociación a largo plazo con límites claros, responsabilidades ampliadas y una compensación significativamente mejor. Cuando firmé el acuerdo revisado 2 semanas después, se sintió menos como una victoria que como una restauración. El sistema funcionaba correctamente. El lenguaje de propiedad era a prueba de balas y la compensación reflejaba el valor real de lo que había construido. Mirando hacia atrás, todo parece más tranquilo de lo que la gente podría esperar. No hubo gritos, ni una confrontación dramática. Sofía intentó tomar algo que no era suyo. Descubrió que no podía y fue silenciosamente eliminada de la ecuación. A veces la justicia no se anuncia con trompetas. A veces simplemente espera pacientemente a que la realidad alcance a las suposiciones. El sistema sigue funcionando perfectamente.
Los límites son claros y se respetan. Y cuando la gente me pregunta cómo terminó todo, lo digo de forma sencilla. Me pidieron mi sistema y les dije que hoy no. Con eso bastó.